Hoy, sábado 29 de noviembre de 1986, continuando con el ciclo de conferencias La sabiduría oculta en América, presentamos a continuación la palabra autorizada del maestro Víctor Manuel Chávez Caballero en la segunda parte del tema, la maravillosa sabiduría de los guaraníes. Con ustedes, el maestro Chávez. Bien, queridos hermanos, buenas tardes. En este ciclo de conferencias sobre la sabiduría oculta en América, hemos venido hablando de distintos pueblos y hemos hecho evidente que nuestros pueblos terrígenas detentaban una maravillosa sabiduría, la cual podemos decir es herencia nuestra. Ya hemos dicho que la gnosis ha florecido en todas las latitudes. No hay punto de la tierra donde no haya florecido maravillosamente. Desde luego, la gnosis siempre ha sido patrimonio, desde luego, de la humanidad, pero de los pocos. Pudiéramos decir que la gnosis ha sido patrimonio de la élite, pero queremos que se entienda bien este vocablo. No nos referimos a la élite social, no nos referimos a la élite del dinero, nos referimos a la élite del espíritu. La humanidad, decía el venerable maestro Samael, se divide en 3 estadios. El estadio de la masa, que no le interesan las cosas del espíritu. Es el estadio que pudiéramos llamar exotérico. El siguiente estadio es el de las personas que ya se inquietan por las cosas del espíritu. Es el estadio que podemos llamar mesotérico. Pero acontece que en este estadio mesotérico, todas las teorías, todas las religiones, todos los fanatismos, constituyen una tupida malla en la cual se quedan prisioneros muchos de estos sinceros investigadores, que se conforman con las teorías desde luego muy hermosas, fascinantes, pero que no llegan al meollo de la cuestión esotérica, al meollo del ocultismo, al meollo de la sabiduría, de esa ciencia inefable que se ha denominado ciencia oculta y que ya hemos demostrado cómo ha estado presente siempre en todos los siglos en nuestras manos, al alcance de nuestras manos. Hemos visto cómo todos los libros de los clásicos que se estudian por ahí como simple literatura, son textos de ocultismo. Obviamente no se está en posesión de las claves, no se está en posesión del conocimiento, y la persona que los lee, pues, como se dice por ahí popularmente, pasa de noche, sin enterarse en absoluto del contenido del libro.
A este respecto, me permito recordar, quizá ya lo he hecho alguna vez, aquella anécdota. En una ocasión se me ocurrió a mí ponerme a leer las bucólicas de Virgilio y me quedé azorado. Yo creo que la humanidad no ha entendido bien a los griegos. Por ahí alguien me decía que en tiempo de los griegos era lícito las relaciones sexuales entre varones. Y resulta que en uno de sus pasajes, Virgilio dice que en un campo de mies vio a un hermoso mancebo, a un hermoso efebo, y se enamoró de él. ¡Qué barbaridad! Yo me escandalicé terriblemente, me quedé azorado. No lo podía creer. ¿Cómo era posible que el maestro Virgilio se fuera a enamorar de un mancebo? Eso no lo podía yo creer. Sin embargo, ahí está el libro. Allí lo dice. Y estaba yo que no cabía en mi azoro. No lo podía creer. Me acerqué al venerable maestro Samael Aumbeor, todo lleno de zozobra, todo lleno de angustia. Señor, ¿cómo es posible que Virgilio se haya enamorado de un efebo, se haya enamorado de un pastor, de un pastorcillo? Porque así lo dice, era un pastorcillo. Entonces el venerable maestro Samael se me queda viendo fijamente, y como siempre, ¿verdad?, la tremenda cátedra en 3 palabras, en 4 palabras. Y me pregunta, ¿y quién no se enamora del pastorcillo? Madre mía, porque esa virtud tenía el maestro. Le daba a uno la cátedra así, pero uno sentía, percibía de inmediato toda la inmensidad de la cátedra. Señores, ¿quién no se enamora de ese pastorcillo que trae uno dentro del Cristo? Definitivamente, eso fue una lección tremenda. Entonces, pues, no estaba yo preparado para entender la metáfora, el símbolo. De manera que cuando se leen esos textos sagrados a la letra muerta, cuando uno no está preparado para entender la parábola, la metáfora, porque la enseñanza se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad, ya os lo he dicho, por medio de mitos, leyendas, poemas, enigmas, parábolas. Jesús mismo da su enseñanza en parábolas. Por eso se le llama ciencia oculta, precisamente por eso, porque está velada. Está velada para nuestras mentes corrompidas, para no ensuciar la enseñanza, para no pervertirla. El mismo Jesús decía, no deis las margaritas a los cerdos. De manera que, en posesión, pues, de las sagradas claves, de los sagrados arcanos, los textos y los símbolos sagrados se nos abren y nos entregan su mensaje. Por eso es que, gracias a la gnosis, mis queridos hermanos, hemos podido entender esos mensajes maravillosos de todo el mundo. Podemos hablarles a ustedes autorizadamente del mensaje azteca, tolteca, maya, del mensaje egipcio,
Es maravilloso encontrarnos en todos esos mensajes la misma gnosis, la misma sabiduría. Como siempre, velada. Solo hasta ahora el venerable maestro Samael Aún Weor descorrió totalmente el velo del templo y nos revela en sus obras y en sus enseñanzas el sagrado arcano, la sagrada sabiduría, el fundamento de toda la sabiduría del mundo. Esa clave es fundamentalmente sexual. El sexo, pues, nos puede divinizar si cumplimos con el sexto mandamiento: no derramar el vaso de Hermes. Bien, decía el venerable maestro Samael Aún Weor, para buscar la sabiduría hay que tener humildad, hay que ser humildes. Y luego que se tiene la sabiduría, hay que ser más humildes aún. El venerable maestro Samael Aún Weor nos relata que en los mundos internos una vez le tiraron una prueba. Él se vio caminando por una avenida, por una calle, y vio a la orilla de la acera sentado a un hombre humilde con aspecto de campesino, a un anciano, con sus ropas raídas y su sombrerito de palma. Y el maestro se pasó, pero dice, sentí inmediatamente el llamado al corazón y me regresé y me arrodillé. Perdóname, maestro, no te había reconocido. Era un maestro. Es decir, le probaron en su soberbia, en su orgullo, que él tuvo el buen tino de darse cuenta y fue a humillarse ante aquel hombre de apariencia no humilde, sino pobre. Es muy seguro que alguna vez nos encontremos con un gran maestro que tenga esa apariencia. Pero el pobre de espíritu, ese no puede disfrazarse. Un rey, un maestro, puede disfrazarse de pordiosero, pero un pordiosero no puede disfrazarse de rey o de maestro. Bien, de esta manera, pues, humildemente accedemos a este maravilloso mensaje de los guaraníes. Pero vamos a hablar un poco de los guaraníes antes de continuar, para saber quiénes son. Los guaraníes. Una vieja leyenda habla de la existencia de dos hermanos, Tupí y Guaraní, que llegaron a la selva brasileña procedentes de una tierra misteriosa del otro lado del mar, igual que nuestros aztecas. Fundaron en su nuevo hogar la toldería. La toldería, pues, es una tiendecilla por ahí de tela. Y sembraron la tierra. Ahí vivieron en paz por algún tiempo, hasta que las disputas entre sus esposas hicieron imposible que los dos hermanos continuasen juntos. El mayor de ellos, Tupí, quedó en la región del Mato Grosso. Guaraní emigró hacia el sur
y fundó la nueva raza que se extendió por el actual Paraguay. El guaraní pertenece a la selva, es hombre de la selva. Aparentemente, y así lo cree él, es su dueño. Dios entregó la selva al guaraní y al extranjero le mandó vivir en tierra llana y abierta. Fíjense en esto: trabajo, miseria, riqueza, sufrimiento y regocijo son para el guaraní cosas pasajeras, productos todos de este mundo de imperfecciones. Cuando el hombre se haya liberado de su pesantez, cuando quede sola la palabra divina encarnada, el hombre será verdaderamente hombre y la tierra sin males se verá totalmente poblada. El guaraní reza. El rezo es canto, danza, música. Fíjense de cuántas maneras reza. Libera al hombre de sus imperfecciones y lo eleva e ilumina. La verdadera vida se actualiza cuando enlaza esta tierra y el mundo de los dioses en la experiencia personal. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Enlaza este mundo y el de los dioses en la experiencia personal, íntima, que enclaustra en la red de vibraciones del cuerpo que danza y de la música monótona que hace desaparecer el tiempo. El canto, la danza, la música aparecen en actos colectivos, pero solo sirven para provocar el aislamiento místico. Cada uno de los hombres vive alejado de sus semejantes. Más bien, no existen entonces semejantes. Solo existe un mundo en el que se disuelve para alimentarse. Es el río que entre sus rizos se bebe. El hombre recibe sus cantos de la divinidad. Cada canto es suyo, inalienable, íntimo. Algunos poseen 2 o 3 cantos, otros poseen más. Para llegar a ser un verdadero rezador, es necesario llevar una vida excepcional, alejarse de ambiciones terrenales, de deseos lúbricos, de pasiones insanas. El hombre devoto vive entre penitencias y abstinencias, nutrido con alimentos puros, inspirados por las danzas y la música. Así podrá alcanzar la vida que los dioses reservan a su pueblo. Poseerá cantos fuertes para dominar las enfermedades de sus hermanos y aún para matar a los jaguares. El canto verdadero es el arma más potente del ser más virtuoso que habita en la tierra de las imperfecciones. Los guaraníes son profundamente religiosos. Existen por esto, aparte del lenguaje corriente, otros 2. Uno de ellos es el religioso, las palabras de los situados encima de nosotros. Es usado siempre con absoluto respeto por los ancianos y las ancianas, que reciben los mensajes que los dioses envían por su conducto a todos los miembros de la tribu.
El otro es un idioma secreto, del que solo se han podido averiguar algunas palabras, frases y oraciones, y que se revela únicamente a los iniciados. Recibe el nombre de Ñe Pará, palabras de nuestros padres. Ñanderu creó el fundamento del lenguaje humano, a los 4 dioses que se encargarían de continuar su obra y a las consortes de estos. No fueron como Pa-i engendrados, puesto que los guaraníes dicen que carecen de ombligo. Fueron ellos, Caray, el dueño del ruido del crepitar de llamas, dios del fuego, y su esposa, Querechú. Jacaira, el dueño de la humareda vivificante, dios de la primavera y consorte de Izapi. Ñamandu, dios del sol, y su esposa, Hachacá. Tupá-Ru-Ete, dios de las lluvias, del terremoto y del rayo, y su esposa, Pará. Bien, si nos ponemos un poco listos, nos damos cuenta que aquí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, definitivamente. Luego creó Ñanderu la tierra primera, Ibitenondé, que fue posteriormente destruida por un diluvio, por la voluntad de los dioses. Los hombres virtuosos que la habitaban ascendieron a los cielos con su forma original, mientras que los que no habían obedecido las leyes divinas fueron transformados en animales y ascendieron también. Ya explicamos esto, cómo el venerable Maestro Samael nos dice efectivamente que cada retorno, cada vida, pues es una oportunidad que se nos da para alcanzar la autorrealización íntima del ser. Que habrá mónadas que no se autorrealicen y que así ingresarán en el seno del absoluto después de haber bajado a las regiones inferiores, a ser despojados de todo aquello que consista en un agregado psicológico inhumano, para que pueda la esencia pura, aunque inocente, salir nuevamente a la luz del sol. Esas mónadas fracasadas, ya os explicaba, nos dice el venerable Maestro Samael, verán a las mónadas autorrealizadas como las hormigas nos ven a nosotros. Pero hay que considerar que las hormigas no solo nos ven grandotes, sino que además no nos entienden, ni nosotros nos entendemos con ellas. Bien. La vez pasada nos quedamos en, después de estas cosas, dijo a Jacaira Ru-Ete, bien, pero el que estaba hablando era nuestro primer padre. Vamos a ver desde aquí. Nuestro primer padre está por internarse en las profundidades del paraíso. En vista de ello, así habló. Y después vemos que al dirigirse a Tupá-Ru-Ete, le habló en esta forma: tú tendrás a tu cargo el extenso mar y las ramificaciones del extenso mar en su totalidad.
Yo haré que tú te inspires en las leyes mediante las que se refrescará la divinidad. Por consiguiente, tú enviarás repetidamente a la morada terrenal, por intermedio de tus hijos, los tupá de corazón grande, aquello que refresca para nuestros bien amados hijos, nuestras bien amadas hijas. El verdadero padre Ñamandu, el primero, estando por hacer descender a la morada terrenal la ciencia buena para las generaciones de los que llevan la insignia de la masculinidad, el emblema de la feminidad, Ajakaira Ru Ete dijo: bien, en primer lugar, alojarás en primer lugar en la coronilla de nuestros hijos y nuestras hijas la neblina vivificante. Cada vez que retorne la primavera harás circular por intermedio de tus hijas, de tus hijos, los jacaira de corazón grande, la neblina por la morada terrenal. Únicamente en virtud de ella podrán nuestros hijos, nuestras hijas, prosperar. Espero que vayan entendiendo. Caray Ruete, tú también harás que las llamas sagradas se alojen en nuestros amados hijos, en nuestras amadas hijas. Por esto, mi hijo Tupá Ruete, aquello que yo concebí para refrescamiento, moderación, haz que se aloje en el centro del corazón de nuestros hijos. Únicamente así los numerosos seres que se erguirán en la morada terrenal, aunque quieran desviarse del verdadero amor, vivirán en armonía. Únicamente mediante aquello que refresca. Las leyes que pronuncié para regir el amor no producirán excesivo calor en nuestros futuros amados hijos, en nuestras futuras amadas hijas. Habiendo llamado Oru Ete, el primero, designado por sus respectivos nombres, a los verdaderos padres de sus futuros hijos, a los verdaderos padres de las palabras almas de sus futuros hijos, cada uno de ellos en su respectiva morada, dijo: después de estas cosas, después de haber hecho que os llaméis por vuestros nombres, cada uno de vosotros en vuestras respectivas moradas, concebiréis las leyes que regirán en la tierra a los que llevan la insignia de la masculinidad y el emblema de la feminidad. Después de estas cosas, inspiró el canto sagrado del hombre a los verdaderos primeros padres de sus hijos. Inspiró el canto sagrado de la mujer a las primeras madres de sus hijas, para que después de esto, en verdad, prosperaran quienes se erguirán en gran número en la tierra. Todo esto está, como ustedes se dan cuenta, escrito en una maravillosa parábola, en un maravilloso enigma. Ya os dije que abrieseis vuestro corazón, que no trataseis de entender esto intelectivamente por medio de la razón, porque esto está llegando a vuestros corazones y es vuestro interno, vuestra conciencia, quien lo está entendiendo. Las llamas y la neblina del poder creador. Ra.
Es una de las palabras sagradas que no son pronunciadas por los myas, o sea, los guaraníes, frente a los extraños. Su significado literal es poder creador de la sabiduría. Junto con las palabras Tataendi y Tatachina, que quieren decir respectivamente llamas y manifestación visible de la divinidad, y tenue neblina o neblina vivificante que infunde vitalidad en todos los seres. Se integra uno de los conceptos más elevados de la religión guaraní, pero a tal punto incomprensible en su cabal significado, que es uno de los misterios que los dioses solo revelarán a hombres verdaderamente fervorosos. Desde luego podemos comprender que son mantras. Desde luego podemos comprender que son mantras de mucho poder. Y desde luego debemos comprender su significado. Creo que el gnóstico informado ya lo comprende o por lo menos lo intuye. En virtud de condición divina, dicen los dioses, las llamas y la neblina del poder creador. Fue el primer Ñamandu quien hizo que se engendrase aquello que se convertiría en esta cosa, Kua, Ra, como parte de su ser, en la morada terrenal. Ni los mejores entre los que llevan la insignia de la masculinidad, ni las mejores que llevan el emblema de la feminidad las llegarán a conocer. Ello es cosa inasequible. De esta cosa, sin embargo, a los que se dedican a orar con verdadero fervor, les divulgarán los dioses, porque es que dicen las llamas y la neblina del poder creador. Fue en virtud de ello que nuestro Padre asentó en el mismísimo centro de su corazón el origen de la excelsa palabra que originalmente engendró, a la que originalmente puso fundamento. A esta cosa llaman las llamas y la neblina del poder creador. En virtud de ella, en virtud de haberla puesto en pie simultáneamente con la fuente de luz de su corazón y el sol, para que en toda la extensión de la tierra y del firmamento no hubiera absolutamente nada que escapase a su vista, a aquello que creó como parte de sí mismo, y en virtud de su decir, el verbo, las llamas y la neblina del poder creador, el sol de la divinidad. La llamó el verdadero Padre Ñamandu el primero. Se está por dar haciendo a un ser para alegría de los bien amados. El Creador da instrucciones a los dioses creados y no engendrados para que envíen las palabras almas a la tierra, a fin de que encarnen en los cuerpos de los recién nacidos. Da a los dioses el consejo que deberán impartir a cada palabra alma, a fin de que el nuevo ser tenga la suficiente fortaleza para enfrentarse a las adversidades de la vida. Cuando está por tomar asiento, nacer, un ser que alegrará a los que llevan la insignia de la masculinidad, el emblema de la feminidad, envía a la tierra una palabra alma, buena para que se encarne. Dijo nuestro primer Padre a los verdaderos padres de las palabras almas de sus hijos. Por consiguiente, la palabra alma, buena, que a nuestra tierra enviares para que se encarne, en esta forma le aconsejarás discretamente, repetidas veces,
Bien, irás tú, hijito de Ñamandu, de Caraí, Jacaira o Tupá. Considera con fortaleza la morada terrenal, y aunque todas las cosas en su gran diversidad horrorosas se irguieren, tú debes afrontarlas con valor. El diluvio. Cuando los dioses destruyeron la primera tierra, y vita en donde los hombres que la habitaban ascendieron a los cielos, los virtuosos para continuar allá con su forma humana, los transgresores de la ley divina convertidos en irracionales. El Señor incestuoso, después de danzar, orar y cantar con todo fervor, pudo al fin alcanzar la perfección y habitar entre los hombres virtuosos, los dioses menores. Los habitantes de la primera tierra ya han alcanzado todos el estado de indestructibilidad. Desde luego el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga entendimiento para entender, que entienda, porque estamos hablando lengua gnóstica. Los que rezaron en buena forma, los que poseyeron entendimiento, han alcanzado la perfección, se dirigen hacia su futura morada. Ellos mismos crean sus moradas de tierra eterna en la morada de los dioses menores. Los que carecieron de entendimiento, los que se inspiraron en la mala ciencia, los que transgredieron contra los situados encima de nosotros, se fueron en mala forma, sufrieron mentepsicosis, se transformaron en animales. Hay quienes se convirtieron en pájaros, en ranas, en escarabajos. En venado se convirtió nuestro padre, en venado convirtió nuestro padre a la mujer que había hurtado. Únicamente viviendo de acuerdo a los preceptos dejados por nuestros buenos padres, hemos de prosperar. El Señor incestuoso transgredió contra nuestros primeros padres. Se casó con su tía paterna. Estaban por venir las aguas. El Señor incestuoso oró, cantó, danzó. Ya vinieron las aguas, sin que el Señor incestuoso hubiera alcanzado la perfección. Nadó el Señor incestuoso, con la mujer nadó. En el agua danzaron, oraron y cantaron. Se inspiraron de fervor religioso. Al cabo de 2 meses adquirieron fortaleza, obtuvieron la perfección. Crearon una palmera milagrosa con 2 hojas. En sus ramas descansaron para luego dirigirse a su futura morada, para convertirse en inmortales. El Señor incestuoso, el Señor de la unión nefanda, Él mismo creó para su futura morada de tierra indestructible en el paraíso de los dioses menores. Se convirtió el Señor incestuoso en nuestro padre Tapari. Se convirtió en el verdadero padre de los dioses menores. Todo esto, repito, es profunda metáfora. Les voy a dar una pequeña guía. Verdaderamente muchos se escandalizan de leer la Biblia, por ejemplo, y exclaman airados que está llena de incestos. ¿Sí? El hermano que se casa con la hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues repito, estamos acostumbrados a pensar para afuera y no para adentro. Todos esos personajes están dentro de nosotros. Y si el ser tiene 2 almas, una espiritual de naturaleza femenina y una humana de naturaleza masculina, que se aman intensamente, pues ¿cómo no se han de unir?
¿Son hermanos? Tienen que unirse. He allí pues la clave. Están dentro de nosotros. ¿Sí? Y solo cuando se unan dentro de nosotros, mediante nuestro trabajo, estaremos íntegros. ¿Me he explicado? Las personas que hayan avanzado dentro de la gnosis comprenden esto perfectamente. Entonces desaparece el incesto. ¿Sí? Porque todos los personajes bíblicos, la Biblia es maravillosa y como muchos libros sagrados. Primero fueron profecías que se cumplieron, fueron hechos históricos que se cumplieron, pero es un drama que debe realizarse dentro de nosotros mismos. Todos esos personajes están acá dentro. Díganme quién no trae Judas adentro. Si ahorita mismo es el que está reinando. ¿Sí? Bien. La nueva tierra. El Creador, Ñamandu Ru Ete, pide a uno de los verdaderos padres de las palabras almas que cree la nueva tierra para sustituir a la anterior. Karai Ru Ete no acepta porque sabe que los hombres volverán a transgredir los preceptos divinos y que los dioses tendrán nuevamente que destruir la tierra. Pide entonces el Creador a Jakaira Aruete que la cree, y éste acepta, prometiendo aliviar con su neblina vivificante, con el tabaco y con la pipa, los infortunios de la futura tierra de las imperfecciones. Ñamanduru ete al mensajero: bien, irás mi hijo y preguntarás a Karai Ruete si él está dispuesto a crear su pequeña morada terrenal. Karai Ruete al mensajero: yo en ninguna manera estoy dispuesto a crear algo predestinado a no perdurar. Yo descargaría mi cólera sobre la tierra. Por consiguiente, dile, él no tiene intención de crear su morada terrenal. Ñamanduru ete al mensajero: bien, siendo así, ve ante Jakaira Aruete y dile si él está dispuesto a crear su morada terrenal. Jakaira Aruete: yo ya estoy dispuesto a crear mi futura morada terrenal. Mi tierra ya contiene presagios de infortunio para nuestros hijos hasta la postrer generación. Ello, no obstante, esparciré sobre ella mi neblina vivificante, las llamas sagradas. La neblina he de esparcir sobre todos los seres verdaderos que circularán por los caminos de la imperfección. Y crearé el tabaco y la pipa para que nuestros hijos puedan defenderse. Yo iluminaré mansamente con mis relámpagos sin trueno la totalidad de los valles situados entre las selvas. El poblamiento de la nueva tierra. No fue precisamente Jakaira Aruete quien creó la nueva tierra. Fue encomendada la obra a Paapa Miri, Dios que es el mismo Ichapi, hijo de Jakaira. Antes de terminar de crear la nueva tierra, fue llamado por su madre y volvió a su lado sin concluir la obra. Por esta razón existen cordilleras y montes que no son de utilidad alguna para el hombre. Para abuela de la nueva tierra, creó el Tatu Ay, armadillo colorado. La que dejó para dueña de la nueva tierra es la Anfisbena. La anfisbena es un saurio, es un reptil, es entre saurio y reptil, la anfisbena. Nuestro padre Pa Miri creó esta tierra, hizo que se entonase en su tierra el canto sagrado del hombre, el acompañamiento del canto sagrado del hombre en la morada terrenal fue el canto de la mujer. Antes de haber hecho escuchar el canto sagrado del hombre en toda la extensión de la tierra,
le echó de menos su madre y le volvió a llamar a su morada, antes de haber llenado el ámbito de su morada terrenal, con el canto sagrado del hombre, antes de haber alisado su morada terrenal en toda su extensión, volvió nuestro Padre a su morada. La manera en que originalmente hubo fuego en la tierra. Una vez creada la nueva tierra, el Creador mandó a Pa-Pa-Mirí que hiciera obrar con su propia sabiduría a los Myas, los que portan el adorno de plumas. Pa-Pa-Mirí concibió como primera obra proporcionar el fuego a los hombres. Ayudado por el sapo, robó el fuego a los buitres, fingiéndose muerto. Como los buitres no respetaron lo que creían el cadáver del dios, la tierra de nuestro primer padre ya se ha deshecho. Ha surgido ya la nueva tierra. Bien, mi hijo, ve a la tierra, tú, mi hijo, Pa-Pa-Mirí. Tú de tu propia sabiduría conocerás a los que llevarán la hermosa insignia de la masculinidad. En cuanto conozcas el adorno de plumas, llevarás mi palabra y la harás obrar en la tierra. Solamente en virtud de ella sabrás qué hacer en la tierra, dijo nuestro primer padre, extendiéndose su vista a la tierra. Habiéndola él creado y puesto en su debido lugar, concibió él la labor a que debiera dedicarse. ¿Qué es lo que debía enseñar? ¿A quienes llevan el adorno de plumas y demás habitantes distintos de la tierra, divulgándoselo para que lo supiesen? Habiendo descendido a la tierra, lo primero en que pensó fue la provisión del fuego. El primer trabajo que conoceré es la provisión del fuego, dijo. Por consiguiente, mi mensajero, mi hijo sapo, yo fingiré estar muerto, a fin de que los que se levantaren contra mí practiquen en mí sus malas artes, prácticas vedadas. Solamente ellos tienen fuego en la tierra. Esto deben tenerlo los mortales para que nuestros hijos que permanecerán en la tierra tengan conocimiento de él. Yo fingiré estar muerto, a fin de que el fuego de los que se levanten contra mí sea para nuestros hijos. ¿A qué fuego se referirán? ¿A la lumbre para calentar la olla de los frijoles? Desde luego que no. Desde luego que no. Esa es la confusión de los científicos, que creen que lo que nos vinieron a enseñar es el hacer fuego, y no digo que no haya sido así, también. Pero cuando se leen textos sagrados se está refiriendo al fuego sagrado. Bien. Bien, mi hijo sapo, ponte al acecho. Cuando yo me sacuda, esparciré el fuego, lo tragarás en gran cantidad. Habiéndose acostado, extendiéndose, supo nuestro primer padre que su hijo había muerto. Por consiguiente, al futuro buitre dijo: bien, ve mi hijo, veo que mi hijo está muy grave. Por consiguiente, ve y resucita a mi hijo. Vino el futuro hijo y vio el cadáver. Vio que era bien gordo. Encendió fuego en dicho lugar para asarlo, juntamente con sus compañeros. Trajeron leña, encendieron fuego sobre él. Entonces se sacudió Pa-Pa-Mirí. Entonces interrogó a su hijo el sapo. No he tragado, dijo. Volvió a acostarse, extendiéndose y fingiéndose estar muerto. Los que se alzaban contra él volvieron a juntarse. Recogieron leña, volvieron a encender fuego. Se sacudió nuevamente nuestro padre. Volvió a interrogar a su hijo el sapo. Esta vez efectivamente he tragado en cantidad, un pedacito así.
Bien, en ese caso, sacúdalo mi hijo para uso de mis hijos. Para el efecto, arrójalo aquí. Habiéndolo arrojado, ve a traer madera para dejar en ella el fuego, dijo. Trajo un gajo de ajú y joá, laurel. Bien, ahora arrójalo aquí. Para arrojarlo trae mi flecha con su punta, dijo. Habiéndolo arrojado, lo depositó en el ajú y joá, dejándolo allí. Para compañero de ajú y joá, trajo el bejuco subterráneo. En él también lo depositó. En ambos, depositó el fuego para los buenos portadores del adorno de plumas, para que quedase fuego para los habitantes de la tierra. Después de estas cosas, volvieron los futuros buitres ante nuestro padre. Sabiendo nuestro padre que habían asado el cuerpo, dijo: id vosotros y convertíos en seres que no respetaréis la casa grande. Cadáver. Lloraron los buitres, porque en ninguna manera alcanzarían la vida perfecta. Lloraron. Oración matutina al Creador. El Munyá saluda al Creador cada mañana con la siguiente oración, en la que reconoce que los hombres, aquellos a los que la divinidad proveyó de arcos, permanecen sobre la tierra en virtud de la voluntad de Ñamandu Ru Ete. Oh verdadero Padre Ñamandu, el primero, en tu tierra el Ñamandu de corazón grande se yergue simultáneamente con el reflejo de su divina sabiduría. Se refieren al sol, que está saliendo, en virtud de haber tú dispuesto que aquellos a quienes tú proveíste de arcos nos siguiésemos, es que nosotros volvemos a erguirnos. En virtud de ello, palabras indestructibles que en ningún tiempo, sin excepción, se debilitarán. Nosotros, unos pocos huérfanos del paraíso, volvemos a pronunciarlas al levantarnos. En virtud de ellas, séanos permitido levantarnos repetidas veces. Oh verdadero Padre Ñamandu, el primero. Bien, hermanos, hasta aquí hemos dado a conocer ustedes este mensaje lleno de belleza, lleno de poesía, lleno de sabiduría, que definitivamente exige que avivemos nuestra intuición, nuestra percepción para comprenderlo. Pero es obvio que todos vosotros os lleváis dentro del corazón un mensaje de belleza. Es maravilloso encontrar en todas las latitudes de la tierra siempre el mensaje gnóstico lleno de belleza, lleno de sabiduría. Bien sabemos los gnósticos que nuestro cuerpo físico es el vehículo para la autorrealización íntima del ser. Si no hay cuerpo físico, no hay sujeto para la autorrealización. Bien sabemos nosotros que nuestro cuerpo físico es el templo de un Dios viviente. Bien sabemos que la humanidad se pasa la vida profanando y ensuciando ese templo. Reflexionad un poco en esas energías que se manifiestan dentro de nosotros mismos. Pensad un poco, reflexionad un poco sobre la energía creadora y os daréis cuenta que es la divinidad misma dentro de nosotros. Por eso se exige la vida santa,
la vida casta, con sabiduría. Volverán los tiempos de los milagros, esos en los que la humanidad ya no cree. Volverán los tiempos de los hombres santos, siempre que cumplan con ese sexto mandamiento. Siempre que se cumpla con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Muerte. Muerte en nuestros agregados psicológicos inhumanos que llevamos dentro. Vida. Debe nacer en nuestro corazón el Cristo. Y debe haber sacrificio por la humanidad. Y todo esto es un proceso sexual. Llegar pues, como en otras ocasiones os he dicho, a la cópula mística sin derramamiento de energía. Esa energía servirá pues para nuestra propia edificación, para nuestra propia iluminación, para ampliar nuestra comprensión de las cosas divinales. Y entonces ciertamente, verdaderamente, vamos a conversar con la divinidad, cara a cara. Bien, abrimos pues un paréntesis de preguntas y respuestas. Los que quieran hacer alguna aclaración pueden hacerlo, o alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar. ¿Qué nos dice nuestro amigo que viene por primera vez? Pues muy interesante lo que estuve usted leyendo de los guaraníes. Me parece que tiene un contenido así épico, muy bello, muy trascendente. Lo que pasa es que hay muchas cosas que todavía no capté muy bien. Claro. Pero sí se puede recibir mucho aún así. Así es, definitivamente así es. Todas estas cosas producen impactos maravillosos en nuestra conciencia, en nuestro ser interno, en nuestro interior profundo. Son cosas que no debemos pretender explicarnos intelectivamente. Son cosas que se sienten más hondo, más profundo en la conciencia. En toda esta serie de pláticas que hemos sostenido aquí con ustedes, hemos visto, ¿o no es cierto, hermanos? Esos mensajes que vienen. Imagínense, por ejemplo, del hombre menospreciado, del hombre que el soberbio, el orgulloso hombre de las ciudades ve así por encima del hombro, del salvaje, del hombre de la selva. Por eso les digo a ustedes, hay que ser humildes cuando buscamos la sabiduría, porque la podemos encontrar donde menos lo esperemos. Alejandro. Pues una vez más encontramos a la Biblia, pues ahora de los guaraníes, esta sabiduría, pues en todas partes, todas las partes que hemos tenido aquí, quizás usted nos ha dado, pues nos da mucho gusto, mucha satisfacción saber que, ¿cómo se llama? Que en todas partes existe la sabiduría. Y pues sí, definitivamente debemos de cambiar nuestra actitud hacia esos hombres de raza de bronce, ¿no? Y se supone que dicen que son extraños a nosotros, y sin embargo nosotros mismos somos uno de ellos. Es cuestión de quitar de siempre de
Hemos dicho que hay mucha sabiduría regada por el mundo de nuestros antepasados de todo el mundo. Es gran verdad lo que nos decía el venerable maestro Samael, el que comprende la gnosis profundamente, se le abren los textos sagrados, los símbolos sagrados, y le entregan su mensaje. Y es maravilloso encontrar, ya lo hemos demostrado, desde la Mesopotamia, en la épica de Gilgamesh, desde los libros del Mar Muerto, desde todas las tradiciones esotéricas del mundo. Y es muy gran verdad lo que nos dice el venerable maestro Samael. Podemos hablarles a ustedes, pues, del mensaje egipcio, del mensaje tolteca, que es el que fundamentalmente nos preocupa, que esta es la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias. Y ustedes ven que sí hemos profundizado en esa antropología trascendente. Bien, pues es todo, hermanos.